Actualmente existe una extraordinaria interconexión e integración global de la economía que introduce modificaciones profundas en la organización y la capacidad de gestión de los estados. Por ejemplo, funciones tradicionalmente desempeñadas como producto de la soberanía estatal son ahora realizadas por otros estados, organizaciones o corporaciones de negocios. Entonces, ¿cuál es la capacidad, eficacia y viabilidad de los estados como formas efectivas de organización política en los tiempos de hoy? Para ello, debemos entender la globalización. Ella es un proceso de integración sostenida de sociedades y economías en términos de flujos financieros, bienes, servicios, personas, ideas, normas e informaciones que se provoca por la internacionalización de los mercados financieros, flujos migratorios y la emergencia de las tecnologías de la información y comunicación. Además, se está dando de forma rápida e intensa respecto de otros procesos anteriores de internacionalización. En este contexto, es importante saber que la globalización es parte de un movimiento mayor, la vocación expansiva de la acumulación de capital. Ello significa la implantación de un modelo económico único, el neoliberal. Esto también influye en los modelos de organización y empresa. También centra el paradigma tecnológico en la información y el conocimiento. Otro cambio está en el paradigma educativo, ya que brinda un horizonte ilimitado, donde se profundiza en la especialización. Además, le da protagonismo a la comunicación, centrando la atención en las relaciones y contextos. Borra las fronteras físicas y disminuye la soberanía del Estado, ya que el capital circula libremente por las redes digitales. También provoca migraciones, pérdida de identidad nacional por una mundial, entre comillas. Surge también una nueva economía que pone énfasis en la buena gestión de la información en una red global de interacciones. Adicionalmente, la sociedad sufre una crisis de valores debido al relativismo ético, ya que solo se considera bueno lo que es útil. También se diluyen las diferencias entre lo público y lo privado, convirtiendo ambas en mercancía para mantener vivas las redes sociales. Los ciudadanos son globales, ya que las decisiones que se toman en un país también afectan a los ciudadanos de otros. Y finalmente, las economías más frágiles o con sociedades fragmentadas sufren una crisis política, ya que mediante la desregulación de los mercados y privatización facilitan el poder decisorio internacional. Los estados latinoamericanos buscan ofrecer las mejores condiciones para las inversiones foráneas. Sin embargo, se requiere una gestión activa del Estado para la competitividad efectiva de los mercados. El mundo económicamente globalizado no es más homogéneo, agrava disparidades, ya que favorece la apropiación desigual de recursos informáticos y técnicos. Existe una primacía de intereses y objetivos de actores determinados contra la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado, debido a las relaciones institucionalizadas de poder. A continuación, algunos especialistas nos comentarán al respecto. A ver, los estados-nación nacen como una necesidad del mundo moderno para organizar territorialmente, digamos, conjuntos de comunidades que compartían territorio, que compartían idiomas, que compartían costumbres, que compartían además, lo más importante, intercambio económico entre ellos. Entonces, caída con el cambio, digamos, de toda la economía medieval, ¿no? La economía del medioevo, el mundo moderno, el mundo capitalista, necesitaba delimitar bien cómo se llevaba este intercambio y cómo se formaba, de alguna manera, lo que hoy conocemos como mercado. Esta organización inicial se hace a través del Estado-Nación, que no es otra cosa que un organismo público que toma el control sobre todo del uso de la violencia y el orden social. Las fronteras, por un lado, imparte un orden interno por otro. Y esa es la razón de ser del Estado en principio. Pero los estados, pues, no son la Madre Teresa de Calcuta. No quiere decir que los estados-nación funcionan como algo bueno y que buscan el bien común, porque eso no es verdad.
La verdad es que detrás de los estados hay intereses. Y lo que hacen los grupos económicos o los grupos sociales o los distintos grupos que están en esa sociedad, en ese grupo social, es tomar el control de ese estado a través de elecciones democráticas en algunos casos, a través de otras formas de organización o de formas de organización política. Y al tener control de ese estado, obviamente define sus intereses. Entonces la política como la conocemos hoy es un juego de intereses. No es cierto eso de que unos quieren el bien para todos y otros no, y solo para ellos. No, todos tienen interés. Y el Estado es esa estructura, digamos, por la cual si tomas ese poder, empiezas a hacer que los intereses que a ti te interesan se hagan realidad. Esa organización obviamente funciona a nivel territorial, pero conforme la sociedad moderna evoluciona, empieza a darse cuenta que el intercambio económico se dificultaba porque, claro, los intereses particulares de un territorio, de una Estado-nación, versus los intereses particulares del otro, a veces no permitían que ese intercambio fluya. Entonces, si habían productores de un lado dentro de un territorio que no querían competir con los del otro país, entonces agarraban y empezaban a definir normas que sean anticompetitivas, es decir, no, y que no entren a competir con otros porque simplemente o me desaparece el mercado o no quiero competir con esas condiciones. Y ahí nace otro fenómeno político-social que es el famoso nacionalismo. Entonces, el nacionalismo es esa sensación de, oye, en mi territorio estamos los que estamos, no tienen por qué venir otros. Entonces vuelve a tener una lógica muy fuerte el Estado-Nación versus la globalización, porque se olvidaron que, claro, empezaron a hacerle beneficios a los otros, a los pobres, a los que menos tienen, a los países menos desarrollados, y se olvidaron que sus sociedades también tenían necesidades. Ocurre en Estados Unidos con Trump, ocurre en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Que también no queremos más Comunidad Europea, queremos salirnos. O sea, hay todo un discurso, hoy día hay todo un renacimiento del discurso nacionalista. ¿Cómo entra América Latina en esto? América Latina siempre ha sido un espacio que Estados Unidos o Norteamérica dominaba como territorio suyo. Siempre se lo han peleado también. Un país, digamos, débil, ¿no? Que era conocido como China, y hoy día es el país capitalista más poderoso del mundo, ¿no? Siendo comunista, es la potencia capitalista más fuerte del mundo. Y es más, gobernado por un Estado-nación fuerte, en donde las empresas que salen a competir al mundo, en ese mundo globalizado, son estatales. Lamentablemente, América Latina no logró o no ha logrado tener bloques eficientes. Existe la comunidad andina, digamos, que fue un fracaso, mucha normativa, muy discursivo, pero poco efectivo en el término de intercambio. Mira, creo que hoy en día es súper importante porque antes había muy poca información que llegaba del extranjero. Más aún, para obtener información tenías que pagar por ciertos servicios para que tú recibieras esa data que no tenías a la mano, ¿no? Entonces era, oye, necesito información de España, entonces tenías la agencia F. Oye, necesito información de imágenes del mundo de las guerras, estaba Reuters. Y esas agencias siguen existiendo, ¿no? France Press, pero eran servicios que tú tenías que pagar para poder tener acceso a la información. Hoy la información es mucho más rápida y te puedes enterar fácilmente por las redes sociales. Ahora, obviamente eso ha generado una situación complicada porque significa que ahora ya no necesitas tener tantos periodistas, si quieres llamarlo así, que hagan un trabajo permanente, sino todo se simplifica a menos líneas, a información inmediata, a una foto. Yo siempre a los alumnos de comunicación en la universidad les enseño algunos documentales que yo he encontrado en el cual, por ejemplo, en otros países se sanciona ese tipo de publicaciones erradas o comentarios que tienen ciertos grados de excesos, ¿no? Pero aquí en el Perú no sucede eso. Claro, mucho ruido político y entonces cada quien interpreta las cosas a su manera, ¿no? Entonces a veces creo porque a pesar que estamos en una etapa de globalización donde la información llega de inmediato, muy pocos se preocupan, creo que como la información llega muy fácil, creo que de alguna manera eso en lugar de ayudar ha afectado a muchos, porque entonces
solamente se limitan a leer esa parte de ahí, pero ya no investigan. Antes, cuando no tenías el acceso a la información, te veías obligado a investigar y a estar buscando las fuentes y verificar, ¿no? Es como lo que sucede cuando pasa alguien que quiere hacer una tesis, ¿no? Descubre que hay mucha información en la web que es falsa. Tenemos que tener un límite sobre ciertas cosas porque entonces, como todo se graba y todo se envía, tiene que haber un momento en que tú tienes que decir que ya no, tienes que poner un límite a esas cosas, porque eso te va a permitir entender lo que es entre la realidad y lo que eres tú, ¿no? Quiere decir, obviamente yo sé que ha ocurrido un crimen, pero si yo me acostumbro a que eso es normal, no, en realidad no es normal. Aunque yo sé que esas plataformas sirven, no siempre estoy de acuerdo que todo eso te va a servir para mejorar. Yo creo que es inmediato, pero no te define por completo lo que tú necesitas. Necesariamente tienes que ir y sentarte a una clase, hacer trabajo de equipo, que ahora está orientado eso ahora, ¿no? La educación está orientada hacia eso, ¿no? Hacer trabajo de equipo, a compartir conocimientos, a debatir, a crear propuestas, a hacer tus presentaciones. Y creo que eso es lo que está más cerca a lo que tú vas a hacer cuando tengas que acceder a un trabajo, ¿no? Porque si bien la teoría es importante y lo va a seguir siendo toda la vida, creo que las nuevas formas de interactuar entre las personas es lo que te ayuda a entender cómo vas a trabajar. No puedes publicar esas cosas creyendo que eso va a hacer que tu condón te sirva para condenar a una persona. Eso no ayuda en nada, ¿no? Entonces hay que medir eso. No se está midiendo qué cosa puedes publicar y qué no.